Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 14 de octubre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de leyes de ingresos de municipio de Oaxaca. 850 personas juzgadoras a nivel federal serán electas en los comicios extraordinarios de 2025. La JUFET califica de arbitraria decisión que pone fin a la carrera del 50% de personas juzgadoras federales. Iniciamos enlazándonos al edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña, quien nos tiene ya el reporte de lo que resolvió esta tarde la sesión del Pleno de Ministras y Ministros. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avanzó en la resolución de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra disposiciones de la Constitución de Oaxaca, modificada en diciembre del año pasado. En esta sesión, el Pleno determinó que el decreto impugnado no impacta de forma específica y diferenciada en los derechos e intereses de la ciudadanía perteneciente a las comunidades indígenas, por lo que no había obligación de consultarlas. También se pronunció por la validez de que el decreto establezca que la gubernatura electa en 2028 será por un periodo de 2 años para lograr la concurrencia de su renovación con los comicios federales. El asunto quedó pendiente de resolución, pues al establecer precisamente que la gubernatura electa en 2028 será por un periodo de 2 años, ese periodo correspondería a una mujer por disposiciones de paridad de género. Entonces, la primera vez que gobernara el estado de Oaxaca una mujer sería por un periodo de 2 años. La ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat, propuso declarar válida la disposición, pero planteó que se fijaran lineamientos para buscar que en el periodo siguiente se establecieran mecanismos para garantizar que una mujer pudiera acceder al cargo. Escuchemos parte de los argumentos. En la propuesta destaco que, al menos en este momento, no hay ningún elemento normativo del que se desprenda una obligación como tal en la elección de 2028, de que ahí que se elija una mujer, en acatamiento a la regla de la alternancia, para que en 2030 se elija de nuevo a un varón, que sí se desempeñaría por un periodo completo de 6 años. Este escenario es el que me parece preocupante y desalentador en los términos de la tutela de los derechos de participación política de las mujeres, pues para que una mujer gobierne dicho estado por un periodo completo habría que esperar hasta el año 2036. De esta manera, el próximo jueves el Pleno resolvería este asunto, pues habría que estudiar a detalle esas propuestas. En otro asunto, al resolver otra acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios, también de Oaxaca, para este año, el Pleno invalidó los cobros por reproducción de documentos existentes en los archivos municipales en copias simples y certificadas, así como las multas por escándalos en la vía pública, faltas de respeto a la autoridad o injuriar a las personas que asistan a un espectáculo o diversión y por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública o generar molestias por resultar ambiguas e imprecisas. También invalidó la multa a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad mental, esto por transgredir el principio de igualdad y no discriminación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión pública. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu información y seguimos con más noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 79/2023, en la que invalidó disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. El Pleno determinó que los cambios no eran de utilidad para armonizar la ley local con la nacional, ni servían para la implementación de esta última. Tampoco se trataba de normas orgánicas que crearan una autoridad administradora de los bienes, sino que solamente reiteraban el contenido de la ley nacional e incluso invadían las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia. Recordó que en el artículo 3º transitorio de la ley nacional ordenó a las legislaturas locales armonizar su marco normativo en cuestiones orgánicas y competenciales en temas relativos a la administración, enajenación y destino de los bienes que no estén regulados en dicha ley nacional para operar en todo el país.
un sistema homogéneo respecto a la extinción de dominio, sin posibilidad de disminuir, ampliar o modificar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimientos contenidos en ella. La Corte precisó que ello no quiere decir que el legislador local no pueda realizar ajustes en la legislación local, pero debe ser cuidadoso de que ello no se encuentre ya previsto en la ley nacional, sean congruentes con dichos parámetros y que no resulten contradictorias. En otra información, este fin de semana el Senado de la República llevó a cabo el proceso de insaculación mediante tómbola de las plazas de magistrados y jueces de distrito que serán electas mediante voto popular el primer domingo de junio de 2025. De acuerdo con el procedimiento, se eligió a los números impares de las listas que envió el Consejo de la Judicatura Federal para este propósito. En 2025 se elegirán 464 plazas de magistrados de circuito, de las cuales 144 se encuentran vacantes, y 386 plazas de jueces de distrito, de las cuales 25 están vacantes. En consecuencia, queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad y remítase a la Secretaría de la Mesa Directiva para los efectos constitucionales. El Senado notificó al Consejo de la Judicatura las listas de cargos que serán votados y solicitó que a partir de esta fecha no procedan cambios de adscripción de las y los magistrados, así como de las y los jueces de distrito que serán electos en 2025. Y ahora vamos con nuestra compañera Citlali Pérez, quien sigue las protestas de trabajadoras y trabajadores jurisdiccionales por el respeto a sus derechos laborales en distintas partes de la capital. Muy buenas tardes, Citlali. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todas las personas que siguen la señal de Justicia TV. Te comento que hoy lunes los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron aquí frente al Club de Banqueros en la Ciudad de México, luego de que el pasado sábado se llevara a cabo el proceso de tómbola, donde 711 jueces y magistrados fueron seleccionados para dejar su cargo. Te comento que se trata de juzgadores con entre 20 o más años de carrera y que nos expresaron su sentir. Bajo una premisa que llevamos 6 años que nos están afectando y diciendo que somos jueces corruptos. Hasta hoy no me han demostrado ningún acto de corrupción. Soy juez imparcial y todos los actos los he resuelto conforme a la ley. Y si a mi personal le dicen que es corrupto porque me han apoyado, porque han trabajado conmigo, esto es injusto. Ellos no son corruptos, también es personal de carrera judicial. Señalaron que seguirán la lucha y que acudieron a este lugar para tratar de informar a inversionistas extranjeros sobre el impacto que tendrá la reforma judicial en la economía mexicana. También nos hablaron sobre el paro de labores, sobre el cual se ha votado si se continúa o no. Tuvimos algunos titulares, una confusión, puesto que la pregunta estaba un poco confusa para responder, toda vez que todavía muchos titulares no estaban decididos a regresar a los órganos jurisdiccionales. Claro, esto es una cuestión que sí estamos trabajando. Auditorio, les informo que son decenas de trabajadores, no solo jueces y magistrados, los que se reunieron en este punto y que tienen incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus empleos. Además, comentaron que sus años de preparación y experiencia, lo que significa la carrera judicial con este proceso de selección, se ha perdido. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Citlali, por tu información. Y justamente la JUFET y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenaron el acto que calificaron de humillante y sin sustento jurídico que se llevó a cabo en el Senado, jugando al azar con la vida profesional, no solo de las personas juzgadoras, sino también de las y los trabajadores
y de sus familias. A través de un poder distinto al judicial federal, se decidió la terminación arbitraria de la función del 50% de juzgadores de carrera en 2025 y el resto en 2027, violándose todas las reglas de acceso a la jurisdicción nacional y convencional, además de incurrir en un nuevo incumplimiento de las suspensiones decretadas por la justicia federal. Indicaron que los actos del Poder Legislativo violan flagrantemente el Estado de Derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento del orden constitucional. Precisaron que se trata de un acto nulo que debe dejarse sin efectos. Asimismo, dieron a conocer que se brindará todo el apoyo y acompañamiento jurídico a las personas juzgadoras cuyos derechos humanos y laborales fueron atropellados a través de esta acción arbitraria. Y la JUFET reiteró que la reforma judicial no representa un avance democrático, sino un retroceso en la impartición de justicia de 40 años. Coincidieron con el embajador Ken Salazar en el sentido de que la elección de jueces mediante voto popular no combate la corrupción ni fortalece al Poder Judicial. Agregaron que están a favor de un poder judicial independiente, cuyos juzgadores sean electos a través de exámenes y conocimientos, por lo que seguirán luchando hasta lograr la libertad y democracia, pues son los guardianes de la Constitución y no se rendirán. Indicaron que sin una nación independiente no habrá jueces libres y todo el sistema jurídico mexicano será manejado solo por un partido. Añadieron que Estados Unidos, como el principal socio comercial de México, debe estar preocupado, pues una vez que se pierda la independencia no habrá seguridad legal, garantías ni respeto a los derechos humanos. Aseguraron que el Tratado de Libre Comercio está en riesgo, pues se perderá toda garantía legal, ya que los conflictos entre inversionistas de Estados Unidos con trabajadores mexicanos y autoridades serán resueltos por jueces electos mediante voto popular, quienes definitivamente responderán a los intereses del partido político oficialista. De acuerdo con trabajadores del primer circuito, diversas organizaciones empresariales manifestaron su preocupación por esta reforma. Subrayaron que va más allá de los derechos laborales, pues la destitución de los juzgadores con experiencia, conocimientos e independencia que pretende imponer el gobierno es violatorio de compromisos internacionales como el TEMEC y puede afectar seriamente las relaciones con los principales socios de México, pero también con el resto de la comunidad internacional. Y por 684 votos a favor y 572 en contra, las y los integrantes de la JUFET determinaron levantar la suspensión de actividades a partir del próximo miércoles 16 de octubre, lo que implica regresar a laborar al 100% y llevar a cabo otro tipo de manifestaciones y protestas para continuar con la defensa de la independencia judicial y de los derechos de quienes integran el Poder Judicial Federal. Añaden que seguirán su lucha por la defensa de sus derechos, de la división de poderes y el fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que continuarán con las acciones legales nacionales e internacionales que han emprendido. Asimismo, exhortaron de manera respetuosa a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre la reforma judicial con firmeza y prontitud. Además, solicitan al Consejo de la Judicatura Federal cumplir con las suspensiones dictadas por diversos órganos jurisdiccionales para retornar al cauce de la legalidad y respeto de la división de poderes. Sin embargo, los tribunales colegiados de circuito y de apelación del Quinto Circuito, con residencia en Sonora, suspenderán labores por causas de fuerza mayor del 14 al 18 de octubre, mientras que los órganos jurisdiccionales del Palacio de Justicia de San Lázaro mantendrán la suspensión este lunes 14 y martes 15 de octubre. En contraste con esta determinación, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal dio a conocer que, de acuerdo con una encuesta realizada entre sus afiliados, de 5.194 trabajadores, 4.695, es decir, el 90.4%, votó a favor de mantener la suspensión de actividades, mientras que 499 trabajadores, el 9.6%, se pronunció por levantar la suspensión. En más noticias, la Suprema Corte protege los derechos de las niñas a una vida libre de violencia a partir de la aplicación de la perspectiva de género y el interés superior de las infancias, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Esto al resolver el amparo en revisión 5.465 diagonal 2014. La primera sala analizó el caso de un hombre sentenciado por el abuso sexual de una niña de 12 años, quien alegaba una violación a su derecho a formar una familia, pues las relaciones
de este tipo estaban permitidas en su comunidad indígena. Sin embargo, el máximo tribunal negó el amparo y reconoció los efectos de la violencia sexual y de género contra las niñas, además de que delineó los criterios para proteger sus derechos humanos. Pues los estándares nacionales e internacionales han señalado que prácticas como el matrimonio infantil y el abuso sexual de las infancias son contrarios a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a una vida libre de violencia, por lo que se requiere una protección reforzada. La Suprema Corte destacó que garantiza la protección de datos personales en documentos oficiales, esto al prohibir que se incluya el estado civil en el acta de nacimiento. Al resolver el amparo en revisión 468/2024, la primera sala invalidó la obligación enlistada en la Ley del Registro Civil de Jalisco de que en las actas de nacimiento se incluya la anotación de matrimonio o divorcio por ser contrarias a los derechos a la protección de los datos personales y a la igualdad y no discriminación. Señaló que aunque la vinculación de datos relacionados con el estado civil de una persona tiene sustento constitucional suficiente, ello no debe impedir la adecuada protección de los datos personales, con mayor razón cuando con motivo de su publicación su titular pueda ser objeto de discriminación, en este caso en función de su estado civil. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.